Muy bien, pues como decía José Luis, hoy nos toca un tema importante de los encuentros de Jesús y hoy vamos a ver de qué manera Jesús se relaciona con sus discípulos. Y cuando empecé a leerlo vino a mi mente la misma idea de cuando nuestros hijos son pequeños y vamos por la calle y nos incordian y fastidian y se portan mal y llegamos y le decimos: espérate, cuando llegues a casa ya hablo contigo. Pues eso mismo hizo el Señor Jesús con sus discípulos. Iban por el camino diciendo sus cosas y Él dijo: esperaros que cuando lleguemos a casa ya hablamos y ya pondremos las cosas y los puntos sobre las íes. Esta mañana estaba desayunando y mirando por la ventana y estaba sin gafas, porque normalmente, no sé si los que tenéis gafas os pasa lo mismo que a mí, que se nos cansan las narices, ¿no? O las narices o las orejas, pero se nos cansan. Y estaba por la mañana, pues igual que ahora, viendo por la ventana y dije: uff, allí hay un bulto, no sé qué será. Igual que ahora, no sé si muchos de aquí tenéis astigmatismo, pero los que tenemos astigmatismo, aparte de miopía y todo lo demás, se nos juntan las letras, se nos juntan las imágenes, tenemos una visión difusa y la agudeza visual nos falta. Entonces me fui a la habitación, cogí las gafas, me asomé a la ventana y dije: anda, si han salido unas rosas en el rosal. ¡Qué bonitas las rosas en el rosal! Pero en un primer momento era una visión difusa, que no veía absolutamente nada. Y creo que esto es lo mismo que le pasó a los discípulos cuando estaban con Jesús. Tenían una visión difusa de lo que era el Mesías y el ministerio del Mesías en esta tierra. ¿De qué manera iba a hacer el Señor las cosas? ¿De qué manera iba a construir ese reino que nosotros muy bien sabemos que no era en primer momento un reino físico, sino un reino espiritual, que ya llegará a lo físico, pero primeramente era un reino espiritual? Y vemos de qué manera ellos pues tenían un poco de astigmatismo espiritual, que no sé qué es lo peor, si el físico o el espiritual. Pero Marcos, en el capítulo 9, versículos 33 a 35, nos dice así, y leo de la versión de las Américas: y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Uf, Jesús pasa 3 años enseñando a sus discípulos, mostrándoles de qué manera Él iba a hacer las cosas, evidenciando, no solo con palabras, sino con hechos, que Él era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, ese Mesías que hablaba el Antiguo Testamento, que hablaban los profetas, que habían enseñado y que tenían la oportunidad de ver en ese momento. Pero ellos parece que tenían la visión difusa y no estaban entendiendo qué era lo que estaba haciendo Jesús. Incluso Marcos, en unos versículos anteriores, nos revela lo que le estaba pasando. Fijaros lo que dice el 30 y del 30 al 32 de este mismo capítulo. Enseñaba a sus discípulos, que eso era el objetivo que tenía Jesús, y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Jolines, está claro, ¿no? Nosotros lo tenemos muy claro. Si alguien nos pregunta el propósito y el objetivo de Cristo cuando estaba en esta tierra, nosotros le decimos, pues lo que está diciendo, que viene aquí para morir y va a resucitar, que no estamos esperando un Mesías revolucionario, sino un Mesías sufriente, que no estamos esperando un Mesías agitador político, sino un Mesías obediente a la palabra de Dios, al principio de Dios y lo que Dios quería para su vida. Lo tenemos claro, pero creo que también a nosotros muchas veces nos pasa como a los discípulos, que tenemos la visión espiritual difusa. Se nos olvida con mucha frecuencia
el camino, el propósito y cómo Dios quiere hacer las cosas en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y es que los apóstoles eran conocedores de la palabra, y en el Antiguo Testamento, y como decía antes, y los profetas hablan de ese Mesías triunfante, ese Mesías que va a revolucionar, ese Mesías que va a mostrar su poder por encima de todas las naciones. Y ellos, que lo hemos dicho muchísimas veces, ellos estaban esperando ese Mesías. Y cuando Jesús le estaba hablando de que él era el Mesías, dijeron, fenomenal, fenomenal, porque el pueblo de Israel va a volver a tener la misma hegemonía que tenía antes. El Mesías le va a dar la oportunidad de gobernar por encima de todas las naciones. Van a ser los poderosos del mundo y toda la gente, todos los pueblos, todas las naciones van a ver la grandeza del Mesías que va a mostrar a través del pueblo de Israel. Porque ese era el propósito. Y mucho más. Va a terminar con los invasores. Estos romanos que nos tienen esclavizados, el Mesías los va a exterminar totalmente. Cuando llegue ese momento de triunfo, ¿habéis visto las crónicas de Narnia? ¿Verdad? Cuando viene, tú sí, menos mal, los demás no lo han visto, yo también lo he visto. Cuando viene Aslan y ¡shum!, pasa volando y todo desaparece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muestra su poder y su autoridad y no tiene que hacer nada. La victoria la tiene con su presencia. Pues eso es lo que esperaban el pueblo de Israel y eso es lo que esperaban los discípulos. Esperaban que Jesús se manifestase así, porque así habían entendido las profecías, aunque nosotros sabemos muy bien que el Señor se estaba dirigiendo a otras cosas. Y no nos extraña cuando la madre de los hijos de Zebedeo, en Mateo 20, le dicen a Jesús, oyes, cuando vengas en tu reino, uno de mis hijos que se ponga a tu derecha y otro a tu izquierda, que ya verás tú qué bien voy a vivir yo, porque tú vas a reinar y vas a mostrar tu poder. Y no es de extrañar que cuando Pedro escucha las palabras de Jesús, que dice, voy a morir, Pedro le dice a Jesús, esto nunca te acontecerá, en Mateo 16, esto no puede pasarte, porque si te pasa esto, ¿qué pasa de nosotros? Que nosotros estamos esperando que tú vengas y des caña a aquellos que están a nuestro alrededor. Y es normal que teniendo esa visión, fueran preguntándose por el camino, ¿quién es el mayor? Porque si Jesús va a formar un reino físico, ¿quién va a gobernar? Porque los reinos tienen gobernantes. ¿Quién va a ser el gran capitán? ¿Quién va a dirigir las cosas? ¿Quién va a ponerse por encima y decir, que yo soy aquí el que mando, ¿vale? Y los demás a obedecer. Y seguro que se estarían preguntando en este momento, cuando iban por el camino, ¿cómo hará Jesús la elección? ¿Lo hará por el que tiene más edad? ¿Por el primero que ha escogido? ¿Por el que ha pasado más tiempo con él? ¿Por el más inteligente? ¿Por el más astuto? Y seguro que ellos, cuando iban por el camino, se estaban preguntando todas esas cosas. Y a los apóstoles les costó entender que el Mesías no era un Mesías triunfante desde la perspectiva humana, sino que el Mesías era un Mesías sacrificado, un Mesías que iba a morir en la cruz, un Mesías que iba a encontrar la victoria, a conseguir la victoria a través del sufrimiento, un Mesías sufriente en definitiva, porque antes de la gloria, dice Proverbios, viene la humillación. Y el camino que Jesús nos marca es ese camino. Y no es hasta que viene el Espíritu Santo, y no es hasta que tienen ese encuentro personal con Cristo, que hay un cambio, una transformación en su vida. Y lo podemos ver después, en el Nuevo Testamento, después de la venida del Espíritu Santo, cómo estos discípulos que se estaban preguntando quién era el mayor, son capaces de entender el plan de Dios, de comprender el camino del Mesías, y no solo de servir al Mesías, sino de dar su vida por el Mesías. Y a estos discípulos le costó entender y enfocar muy bien, tener agudeza espiritual para entender lo que el Señor le estaba diciendo. Y si le costó a ellos, hermanos y amigos,
¿cuánto más nos cuesta a nosotros? Porque nosotros pensamos que lo sabemos todo, pero no es verdad. A nosotros también nos cuesta. Nos pasa un poco similar a ellos. Vemos difuminada la palabra de Jesús y a veces no entendemos los ministerios de Jesús. Nos hemos hecho un esquema de cómo tiene que ser el Mesías y un esquema de cómo Jesús tiene que desarrollarse en medio de la congregación, en medio de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer con nosotros? Y muchas veces cuando vamos por el camino nos preguntamos una cantidad de chorradas tremendas, como ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor en medio de nosotros? ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el grande? ¿Quién es el que es más espiritual? ¿Quién es el que es más bendecido? ¿Quién es el que tiene más valores en esa escala protestante? ¿Quién es el que realmente tiene que destacar? Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo que ellos. Y es por eso que, hermanos, por desgracia, provocamos conflictos, provocamos divisiones, rompemos comunión, ofendemos a veces y despreciamos a hermanos, porque no ven las cosas como nosotros las vemos y no entienden las cosas como nosotros las entendemos, porque no han sido educados como nosotros, porque no han sido enseñados como nosotros, porque no viven como nosotros y porque no hacen las cosas como yo creo que tienen que hacerlas. ¿Por qué? Porque yo soy el mayor. Y a veces, por desgracia, vivimos así. Y escuchamos expresiones como, que yo soy el apóstol escogido por Dios y me tenéis que obedecer, ¿vale? Y tenéis que hacer lo que yo os diga. ¿Por qué? Porque yo soy el apóstol. Yo soy mayor que vosotros. Yo tengo la verdad absoluta. Si yo sé cómo interpretar la palabra de Dios y sé lo que Dios está diciendo para vosotros. Y las demás iglesias tradicionales no tienen ni idea. Veniros a mí, que yo sé cómo os tengo que llevar. Y yo sé cómo os tengo que conducir en el camino. Veniros a mí, porque yo lo sé. Porque yo hablo es cátedra. Y porque puedo entender y tengo un encuentro directo con Dios. ¿Cuántas veces escuchamos expresiones así, verdad? Expresiones que nos hablan de que nosotros también nos preguntamos quién somos los mayores. Y nos enredamos en chorradas que expresan inmadurez muchas veces en nuestra vida. Porque cómo me saluda o no me saluda, me ha visto o no me ha visto, me ha tenido en cuenta o no me ha tenido en cuenta, tengo más horas de culto que él o tengo menos horas de culto que él, no reconocen mi talento o no reconocen mis dones, o qué es lo que está pasando, por qué estos instrumentos son más santos que los otros. Expresiones que muchas veces nosotros utilizamos y no nos damos cuenta que en definitiva expresan que nosotros nos seguimos preguntando quién es el mayor en medio de nosotros, de la congregación. Y nos dejamos llevar muchas veces por lo que me gusta. ¿Qué me gusta o no me gusta? En vez de decir cuál es el principio bíblico, qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Hermanos, llevo muchos años ya como creyentes. Conocemos, gracias a Dios, muchas iglesias locales, no solo en España, sino también en otros países. Y os aseguro que hemos visto muchos conflictos en nuestra vida, muchos hermanos que se han peleado, incluso han llegado a pelearse en nuestra casa por una coma en un texto bíblico. Pero todavía no he encontrado ninguna iglesia, ni ningún hermano que se haya peleado por cuántas horas hemos invertido a evangelizar, tú más o yo menos. ¿Cuántos folletos hemos repartido? ¿Cuántas personas hemos ayudado? ¿Cuántas veces hemos sido de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor? ¿Cuántas cajas de alimento hemos repartido a los necesitados? ¿Cómo estamos sirviendo a la comunidad? Yo he servido más que tú a la comunidad. Yo quiero salir de misionero y quiero salir antes que tú. Y si tú estás evangelizando, yo también quiero evangelizar. Y si tú estás llevando el evangelio hasta los confines de la tierra, yo también quiero hacerlo. No he visto ninguna iglesia que se esté peleando por eso. Siempre veo iglesias que se están peleando por quién es el mayor. ¿Quién es el mayor en medio de nosotros? Exigimos y pensamos que nosotros somos los mayores,
Y por eso decimos muchas veces, esto hay que hacerlo así, porque yo lo valgo, porque yo lo merezco, porque yo soy el mayor. Y a todos los que nos pasa esto, el Señor nos está diciendo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y esto es una de las grandes paradojas, como muchas encontramos en la Biblia. Para ser el primero, tienes que ser el último. Para ser el mayor, tienes que ser el servidor. Y en definitiva lo que nos está diciendo es, sigue mi ejemplo. Porque lo que está diciendo Jesús aquí es, ¿habéis visto cómo estoy viviendo? ¿Habéis visto lo que estoy haciendo? Yo soy el mayor, porque soy Dios, y me he humillado a vosotros. Yo soy el más rico, porque soy el creador y tengo todas las cosas, y me he hecho pobre por vosotros. Yo soy el que tendría la capacidad de decir, me tenéis que servir por encima de todas las cosas, pero yo he venido aquí para servir y para dar mi vida por vosotros. Y hasta el último momento vemos de qué manera Jesús da ese ejemplo, porque la grandeza del reino de Cristo no viene con el poder, sino viene con el servicio. Y justo antes de la cruz, fijaros lo que dice en Juan capítulo 13, en ese momento en el cual Jesús lava los pies a los discípulos, Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. ¡Fua! Esto es tremendo, hermanos. Esto era chocante para los apóstoles en este momento. ¿Cómo el Señor, el Dios Todopoderoso, está lavando los pies a unos siervos? Es obvio que Pedro, cuando se encuentra en esta situación, le dice, ¿tú lavarme los pies a mí como un esclavo? Nunca. Nunca jamás me vas a lavar los pies, porque tú no eres un esclavo. Y el Señor le tiene que decir, si no te lavo los pies no tienes tiempo conmigo, ¿verdad? No tienes cuenta conmigo. Y le dice, no solo los pies, sino todo el cuerpo, tranquilo. Que estás limpio, que solo hay que lavar los pies. Pero ese momento es un momento especial en el cual Jesús le deja un ejemplo de servicio. Y es preámbulo de ese servicio tan importante que va a hacer después en la cruz del Calvario. Él vino para servir. Y aquí nos evidencia de qué manera Él no piensa en sí mismo, en su reputación, en su condición como Dios, sino que viene, se humilla, se sacrifica, sirve y todo por amor. Y ese es el ejemplo que Jesús nos ha dejado a nosotros. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir, porque realmente eso es lo que evidencia que somos los mayores. Y la vida del creyente es una vida de servicio. Estamos aquí para servirnos, hermanos. Y no podemos venir a la congregación, o no nos podemos venir cuando nos juntamos cada uno de nosotros pensando en qué vamos a recibir de los demás, sino qué podemos aportar a los demás. ¿De qué manera somos de bendición para los demás? La pregunta es, ¿cómo puedo yo ser de bendición para ti? ¿Cómo puedo yo ser de bendición para otra persona? ¿Cómo puedo yo servir a los demás como Cristo me está sirviendo a mí? La vida del creyente es un camino de servicio, y no solo en la iglesia, sino también en las personas que están a nuestro alrededor. Estamos aquí para servir a la comunidad en la cual estamos viviendo, para servir a la sociedad en la cual estamos viviendo, para servir a la ciudad en la que estamos viviendo. Y no tengo que pensar tanto en qué puedo sacar de, sino cómo puedo aportar a la sociedad en la cual vivo, porque realmente la iglesia está para servir. Y la gente en la calle, cuando nos vea a nosotros y vea el trabajo que nosotros realizamos, eso le tiene que llevar a Cristo. Eso le tiene que hacer pensar en quién es Cristo, porque realmente nosotros, como mejor evidenciamos lo que somos, no son con palabras, sino con hechos. Y cuando la gente ve cómo nosotros les servimos a ellos, entonces van a poder glorificar a Dios,
a través de nuestras buenas obras. Incluso aquellas personas que son unos caraduras y que vienen a la iglesia, a la congregación, pensando que nos están engañando para sacarnos una caja de alimentos o algo de dinero, incluso esos caraduras que vienen pensando que nos van a engañar, que nosotros sabemos que no nos engañan y que lo hacemos por amor, también tenemos que mostrarles a Cristo. Porque en definitiva, Cristo se mostró a nosotros cuando éramos unos sinvergüenzas, cuando éramos unos caraduras y cuando no le merecíamos a Él. ¿Verdad que sí? Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros con los demás. Y estamos aquí, en definitiva, para glorificar a Dios, para que a través de lo que yo hago, Dios sea glorificado. El otro día leí una frase en la ruta Betona de Lumbrales, muy interesante, que utilizan como lema, que dice así: somos lo que damos. Y yo rápidamente dije, no, no somos lo que damos, somos lo que somos en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Somos lo que somos en Cristo Jesús. Pero cuando estaba pensando en este tema dije, jolines, es verdad que somos lo que somos en Cristo Jesús, pero si esta frase, este lema, la ponemos en el contexto de la responsabilidad cristiana, la cosa cambia. Somos lo que damos y damos lo que somos. Y como creyentes, hermanos, esto sí es verdad. Es verdad que somos lo que somos en Cristo, y si Cristo está en nuestro corazón, ¡fua!, tiene que haber amor y tiene que haber servicio. Y nuestra bendición y nuestra gloria, hermanos, no está en la reputación que tengamos, en los estudios que tengamos, que es bueno tenerlo, cuidado, en la grandeza que hayamos conseguido, que está bien, lo que el Señor nos dé, amén, pero nuestra grandeza viene porque nosotros somos hijos de Dios y Cristo ha transformado nuestros corazones. Pero, hermanos, somos lo que damos y damos lo que somos. Porque si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos dar a Cristo. Y si no hemos experimentado la grandeza de lo que es el servicio de Dios en nuestra vida, no vamos a poder servir a los demás. Y si no está Cristo en nuestro corazón, nos vamos a enredar en quién es el mayor en medio de nosotros, porque no hemos entendido ni la mente ni el corazón de nuestro Dios. Porque Dios nos ha transformado, nos ha cambiado para que podamos servir a través del propósito y el plan que tiene para cada uno de nosotros. El Señor nos ha transformado nuestras vidas para servir, y esa tiene que ser la actitud de nuestro corazón, porque si no tenemos esa actitud en nuestro corazón, es que no hemos entendido que Dios ha transformado nuestro corazón, no solo para estar aquí y glorificarle, que es maravilloso, sino para estar allí, estar aquí y estemos donde estemos, para servirle y glorificarle a Él. Somos lo que damos, hermanos, y damos lo que somos. Amén.